hermano Eliseo, Hugo, qué gusto verlos. Hola, profe Rafa, ¿todo bien por Bueno, y acá, a por toda la ahí? comunidad. El ¿Cómo gusto es anda? nuestro, Rafa, siempre. Bueno, ¿cómo Bueno, está Paraguay el calor? ¿Cómo está el calor allá? uh, 42, 45 a la Ay, sombra. está fresco. Hoy está agradable, solamente 35 tenemos ahora, está súper agradable ahora. Uh, La y tenemos otra día 33 y ya estamos, bueno, imagínate allá. Ya sepa no ir Sí, en verano a Paraguay, aunque soy del team calor, pero tanto así no, después de que vengas por acá en verano, creo que te vas a cambiar de team. yo creo. Así es. Bueno, bueno, nada, Bueno, Hugo, te me dejo el honor de toca, presentar a nuestro invitado. me toca a mí presentar a un amigo de la casa, podríamos decir que es parte de la familia de la comunidad paraguaya. Eh, es su cuarta participación también acá desde Paraguay. Estamos hablando del profe, yo le llamo profe, ¿verdad? Rafael González, un reconocido MVP por Microsoft. Eh, Hace poco, unos meses, lanzó un libro sobre Power Query. Entonces, no estamos hablando de una persona que está en esto hace poco, sino que es un apasionado de los datos, una persona que le gusta compartir conocimiento en comunidad y hoy está con nosotros, ¿verdad? Así que bienvenido, profe. Le cedo el espacio para que usted se pueda presentar mejor y arrancamos ya con su ponencia sin ya. ningún problema. Bueno, primero que nada, agradecido por la, por esa maravillosa presentación. Así que, como siempre he dicho, a Paraguay le tengo un cariño muy especial por ser el primer evento internacional en el cual me presenté. Y a partir de ese momento yo creo que, bueno, con ustedes he dicho, bueno, yo no puedo faltar a ninguna de aquí en adelante. Entonces, mientras Dios me dé vida y salud. Así que, y la oportunidad de venirles a traer y compartir conocimiento. Bien, ¿se ve ahí la pantalla? Ahora mismo te estamos viendo. Una presentación, ¿no? Dice ahí con el Sí, título y eso. Ya. Entonces sí se sí, ve. Ahí sí, ya sí. se puede ver, ahora sí. Perfecto, era para confirmar solamente. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver lo que es la magia de Value Nati Query. Value Nati Query es una función que permite controlar de una manera quizás más precisa lo que es el query folding, ¿no? Lo que llamamos el plegado de consulta, si nos vamos al término en español. Entonces, vamos a comenzar y vamos a comenzar de una vez. Vamos a dejar todo lo demás, lo que sea así, que si presentación, que si conclusión, de todo eso para el final. ¿Ok? Vamos a entrar en materia de una vez en alas del tiempo. Después, si nos queda un tiempito, hablamos un poco más de las cosas. ¿Ok? ¿Cuál es el mayor cuello de botella de todos nosotros los analistas? El rendimiento. Rendimiento de nuestras consultas. Siempre estamos luchando por hacer que la consulta se actualice de manera más rápida, que tratemos de traer lo que realmente necesitamos como datos, no estar diciendo, bueno, me voy a traer una data de 10 años y después cuando ya esté en Power Query, entonces le digo, no, quítame, déjame los últimos 3 años porque es lo que voy a analizar. Todo ese tipo de planificación como tal de conexión a nuestra, y traernos la fuente de datos es lo que nosotros debemos enfocar esas primeras horas de trabajo, ¿no? Obviamente una vez que ya sepamos qué es lo que quiere el cliente, qué es lo que queremos nosotros mismos si queremos analizar la información, pero es importante que nosotros tengamos en cuenta que todo lo que pueda mejorar el rendimiento se realiza. Hay una máxima que yo manejo en los eventos que hago con mi querido amigo y compadre John Vergara de los retos, es que primero se soluciona y después se optimiza. ¿Ok? Primero tratemos de solucionar el tema. Bueno, ya una vez llegamos, ya tenemos la tabla que queremos, ya tenemos los datos que queremos, bueno, vamos a ver si podemos entonces empezar a recortar o a optimizar o utilizar determinadas estrategias para que esa consulta
nos corra bien, ¿no? Ahora bien, entre esos temas de rendimiento siempre están las latencias de la red. O sea, también esto va a depender un poco, ¿ok?, de las conexiones que nosotros hagamos. ¿A qué me refiero con esto? O las configuraciones en nuestro sistema. Es decir, si nosotros tenemos una computadora de 8 GB y Core 5, todo lo demás, o sea, posiblemente los tiempos de carga y los tiempos de lectura y los tiempos de actualizaciones obviamente van a ser mucho más lentos que si tenemos una con unos 32 GB, con varios puertos o múltiples puertos de entrada. O sea, todo ese tema de configuraciones de hardware y software que nos permitan correr un poco más rápido cuando estamos trabajando en este tipo de escenario. Entonces, la latencia de red siempre va a ser, todo esto siempre va a ser relativo a cómo estén nuestras configuraciones, ¿ok? O sea, en algunos casos, algunas consultas pueden tardarse menos que otras, pero no porque no estemos haciendo mal. Puede ser la misma consulta, los mismos pasos, las mismas conexiones, pero estos temas inciden realmente, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hablar aquí en tema de rendimiento es a nivel general. Todo siempre se tiene que estar midiendo, todo siempre tiene que estarse vigilando y monitoreando para siempre tratar de buscar la optimización. Entonces, por ejemplo, movimiento innecesario de fila, lo que decía al principio, ¿de qué vale traernos 10 años de datos cuando lo que vamos a utilizar son los últimos 3 años o los últimos 2 años para analizar? Entonces, todas esas cosas tenemos que tener en cuenta en la planificación. También las sobrecargas de las puertas de enlace. O sea, imagínense ustedes que nosotros hagamos casi todo con el matchup, con la memoria interna, pudiendo hacer cosas que debemos hacer en la base de datos. En este caso, por ejemplo, en el ejemplo que traigo de hoy de SQL, que es una de las bases relacionales donde de la mayoría de todos nosotros nos conectamos, ¿vale? Y la flexibilidad, o sea, cómo vamos a inyectar lógica de SQL en un código N. O sea, cómo podemos entonces nosotros aprovechar eso para optimizar y generar mucha mayor flexibilidad a la hora de conectar. Continuamos. Hay una función dentro de lo que es el lenguaje M, ¿ok?, que es la que nos permite, o sea, hay dos funciones realmente las que nos permite conectarnos a lo que es una base de datos SQL. Y una es SQL Database y la otra es de SQL Database. O sea, una en plural y otra en singular, que es la que estamos viendo en pantalla. Ahora, en la de Database, y ya lo vamos a ver ahorita en la demo, en la de Database, por lo general, bueno, por lo general no, siempre nos va a traer todos los bases de datos que tengamos en ese SQL. Entonces, bueno, si vamos a utilizar 2 bases de datos, 3 bases de datos como fuente, bueno, sí conviene entonces utilizar SQL Database. Ahora, si nosotros vamos a utilizar lo que es una sola base de datos, entonces la decisión es SQL Database. Aquí quiero aclarar 2 cosas. El conector es siempre el mismo. O sea, el conector siempre va a ser el que nos va a permitir traer la fuente de datos. ¿Qué hagamos después con esa conexión? Ya es tema de nuestra estrategia. ¿Ok? Digo esto porque lo que vamos a ver no es que Value Native Query, que es la que vamos a ver a continuación, no quiere decir que sea un conector. Value Native Query trabaja después de la conexión. ¿Ok? Entonces, tengan siempre en cuenta, siempre vamos a utilizar SQL Database o SQL Database para conectarnos a la base de datos. Para el ejemplo de SQL. ¿Qué nos pide esta función en sí? En esta función tenemos 3 argumentos. 3 argumentos de los cuales los 2 primeros son sí o sí obligatorios. Y el primero que nos trae es, bueno, dime dónde está, cuál es el SQL. O sea, cuál es la dirección del SQL donde nos vamos a conectar. El servidor, digamos. Y la segunda es la base de datos que está en ese servidor. Entonces aquí ya nos trae específicamente las tablas que componen esa base de datos. Y un tercer elemento o un tercer parámetro, que es el más importante que vamos a ver hoy. ¿Cómo construimos lógica SQL dentro de un conector de datos? Y aquí es donde este tercer parámetro, que ya lo vamos a explicar un poquito con más detalle, nos permite generar una sentencia que vaya, la genere y traiga todo eso de una vez construido en una base de datos. ¿Cuál es el beneficio de esto? Que todo lo que es las transformaciones que vamos a hacer dentro de nuestra tabla y traernos solo lo que realmente necesitamos va a quedar en la fuente de datos. No vamos a utilizar memoria para nada aquí. Vamos a utilizar simplemente
lanzarle, como quien dice, el pipeline, el conector, anda a buscar los datos, hazle esto y me los traes. Que es prácticamente lo que hace el plegado de consulta. Solamente que a lo mejor algunos de los que estamos aquí, otros quizás no, generamos el plegado de consultas paso a paso, el tradicional, hasta que se rompa la consulta porque ya no tenemos más nada, o ya lo que necesitamos hacer no depende, ya, o se puede hacer directamente en SQL. ¿Ok? Ahora, la función que vamos a ver hoy, o la protagonista de esta ponencia es Value Native Query. Value Native Query es una función de valor, es una función especial. ¿Ok? Estamos acostumbrados a ver funciones de lista, funciones de registro, funciones de tabla, son las que más utilizamos, funciones de números para hacer algún tipo de cálculo o conversión de número, de texto, de todos esos valores primitivos que nosotros conocemos. Y están estas funciones conectoras, que son las que nos va a permitir, obviamente, traer todo lo que es la fuente de datos. ¿Ok? Conectarnos a diferentes fuentes, web, SQL, archivos planos, Excel, Spark, todas esas conexiones, tiene cualquier cantidad de conectores que ustedes ya están acostumbrados a verlo ahí dentro del Power BI. Ahora bien, Value Native Query trabaja después de esa conexión con determinadas fuentes de datos, no con todas, ¿ok? Con aquellas que permiten realizar plegado. Y Value Native Query lo que me dice es, oye, dame una fuente. ¿Cuál es la fuente? Por eso es que tenemos que conectarnos con el SQL o con el Oracle o con aquellas que permitan y decirle, oye, la fuente es esta, ya está aquí, ya te la trae, está en este paso, está guardada en este paso. Párate de allí. Y le dice, ok, perfecto, ya me traje entonces los datos. El segundo argumento es donde vamos a colocar esa misma sentencia que vimos en esta función, ¿ok? Pero la vamos a colocar ahora directamente como un texto en el segundo argumento. El tercer parámetro requiere, ahorita en este momento lo vemos como null porque no es tema, o sea, no va a ser tema de esta ponencia, podemos armar otra después para explicar cómo funciona esto, pero el tercer parámetro controla, y valga la redundancia, los parámetros. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, imagínense ustedes que ustedes saben que se van a conectar a una tabla de venta y esa tabla de venta guarda un histórico de, digamos, los últimos 10 años. Y ustedes en la medida que van avanzando en el tiempo, esa tabla va a ir creciendo, obviamente va a ir escalando en datos, ¿ok? Pero va a llegar un momento en que si van a estar en el 2026, ustedes van a querer o van a requerir que muestre lo que va del 2026 y los 2 últimos años anteriores. Imagina que nosotros tengamos que meternos en el código y decirle, oye, ¿sabes qué? Ahora quiero que sea 2026 y 2 años más hacia atrás, o sea, los últimos 3 años incluyendo el actual. Ah, ya, perfecto. Llega el 2027 y tienen que hacer lo mismo. Entonces tienen que ir a modificar el código. Entonces se crean estos parámetros dinámicos que nos permiten controlar de cierta manera qué años estoy y cuáles son los otros años que quiero analizar. Entonces lo tienen guardado en un parámetro dentro del panel de consulta. Ahora, ese parámetro o dentro de un paso lo configuran de determinada manera. Ese paso va a decir, ok, voy a tomar la última fecha o la fecha máxima que hay dentro de mis datos, voy a sacar el año, me voy a ir al inicio de ese año y voy a empezar hacia atrás a contar, que sea solamente ese año y el resto de los anteriores. Y eso va a hacer que se concatene con el código de alguna manera, ¿ok? Hay formas de hacerlo, de alguna manera, para que entonces ellos digan, ah, bueno, me voy a tomar ese parámetro y voy a traer solo lo que me están diciendo de esa manera, desde ese año hacia 2 años hacia atrás. Y eso te permite, no estar metiéndote en el código, sino que vas a estar con la tranquilidad de que va a pasar el tiempo y tu data siempre va a estar con esos mismos parámetros definidos. En la otra, en esta función, también lo permite, solamente que lo permite de forma concatenada directa. Y eso puede corromper el código. ¿Ok? O la sentencia o la lógica de SQL. ¿Por qué? Porque puede venir una persona muy malintencionada y hace algún tipo de sentencia y SQL, hasta donde tengo entendido, aquellos que estén más expertos en el tema me lo podrán entonces refutar o simplemente validar, es que es como que es muy, yo cumplo con estas instrucciones y esto es lo que te traigo. Me estás diciendo que haga esto, yo hago esto. Imagínate que dentro del código pongan por alguna razón un delay y te borre un poco de data simplemente por la mala intención. Entonces, el parámetro escrito de esta forma permite que solamente se controle de esa manera dentro del código. ¿Okay?
Y hay un cuarto parámetro que es el especial que vamos a ver hoy, que es el que va a permitir si se continúa o no con el plegado de consulta. Muy bien. Entonces, esta función controla mucho mejor el query folding que lo hace SQL Database o su prima, que es la que trae toda la base de datos. Muy bien. Pero bueno, para ver todo esto, hay que irnos a la demo. Vamos a ir entonces a lo que es el Power BI. Bien. Ahí tenemos lo que es el editor de consultas de Power Query. Ok, aquí ya hay varias conexiones. En aras del tiempo, no voy a ponerme a escribir código, simplemente voy a ir explicando qué fue lo que se hizo en cada uno de estos ejemplos y obviamente las repercusiones que hay de hacerlo de una forma u otra. Entonces, vamos a ello. Lo iba a traer en Dataflow porque la vista de Dataflow te permite directamente ver en lo que es los paneles, el panel de pasos aplicados, te permite ver los iconitos de si cuando se está haciendo ese tipo de conexiones, si el paso que estamos haciendo se está generando un plegado de consulta. O sea, sigue dándole continuidad a ese plegado de consulta. ¿Ok? Pero bueno, en este caso tengo un tema con la conexión remota del SQL. Entonces tengo que configurarlo y en aras del tiempo no me dio suficiente como para arreglarlo antes de venir con la ponencia. Entonces, bueno, vamos a continuar con esto. Ahora bien, la conexión a todo el servidor. Cuando nosotros conectamos a todo el servidor, como bien les decía, vamos a poner esto un poco más grande para que se pueda visualizar mejor, es que nosotros estamos utilizando aquí la función SQL Database en plural. Cuando la conectamos en plural, es lo que nos pide es dónde está el servidor, cuál es el servidor. Solamente eso, en formato de texto. Nos pide cuál es el servidor y por defecto, cuando nos conectamos ya directamente, que empezamos con el paso de navegación, colocamos nuestras credenciales de conexión y todo lo demás, los niveles de privacidad que se necesitan y se requieren, nos trae por defecto este segundo argumento. Este segundo argumento también lo tiene en el tercer parámetro de la función database en singular, que es la que nos trae solamente una de las bases de datos. Y esto está configurado, digamos, está configurado por defecto con el valor de verdadero o true. ¿Qué quiere decir esto? Que yo le estoy diciendo a Power Query, paséate por todas las bases de datos y tráeme la que yo te estoy diciendo que necesite. El Power Query prácticamente va a ir a buscar en todas las bases de datos lo que yo necesito. ¿Ok? Pero en el paso de navegación, sucede que yo le estoy diciendo cuál es la base de datos con la cual yo me estoy quedando y aquí me está trayendo las tablas. ¿Ok? Entonces ahí le estoy diciendo que la base de datos se llama Spanish, que realmente es la de Contoso. Solamente que bueno, no la he cambiado, pero la dejé ahí como Spanish y así he estado con todos mis ejemplos. Y él lo que va a hacer entonces, bueno, yo para buscarte Spanish tengo que ir a navegar durante todas las bases de datos y cuando encuentre la que tú requieres, entonces yo vengo y te la traigo. Si yo le digo aquí false, quizá en rendimiento no es tanto de verdad la diferencia, pero bueno, lo que podamos ganar en rendimiento o en tiempo, mejor. Si yo le digo false, se va a ir directamente a la base de datos que yo le indique en el paso de navegación. Y no tiene que estar yendo a buscar todas las bases de datos, reunirlas todas y después sacar las que necesita. ¿Ok? Eso es más o menos lo que requiere este parámetro. Y esto lo hace por defecto cuando nos conectamos de esa forma. Ok. Si nosotros la quitamos, no pasa nada, porque por defecto va a tener este valor asignado. Así que, pero simplemente cuando nos conectamos con la interfaz del usuario, Power Query trabaja de una forma en que dice, bueno, este es el código, ya que tú lo quieras hacer algunas modificaciones, bueno, hácelas. Pero este es el código que yo te estoy generando en función de lo que yo te estoy ayudando a conectar o a hacer. ¿Ok? Entonces ya esos son modificables. Si un parámetro o no es preferible usarlo o no. O si nosotros vamos a requerir que trabaje con los valores definidos como por defecto, porque tengan en cuenta algo. El hecho de que un parámetro sea opcional dentro de una función no quiere decir que no haya un valor por defecto designado. La función trabaja con todos sus parámetros. Solamente que algunos son opcionales, pero trabajan con valores de default. Por defecto. Entonces, si nosotros no vamos a modificar ninguno de esos valores por defecto y lo que estamos obteniendo es lo que realmente necesitamos, no hace falta utilizar esos parámetros y modificarlos. ¿Okay?
Ahora, si necesitamos algo más específico, ahí empezamos las modificaciones en los parámetros opcionales. Ok, pero esta no es la que vamos a ver, o la que trajimos para el día de hoy, la que trajimos para el día de hoy, perdón. El segundo ejemplo es cuando ya estamos conectando a lo que es esa misma base de datos, pero haciendo plegado de consulta. Es decir, nosotros vamos al database, vamos al paso de navegación, extraemos de la base de datos, ¿ok? De la base de datos extraemos lo que es la base de datos de Spanish, extraemos lo que es la tabla de ventas y luego hacemos dos pasitos que son quitar algunas columnas. Si ustedes ven en el paso de navegación, si ustedes no le quitan la configuración de que se traiga todas las columnas que tienen relación con la tabla a la cual estamos extrayendo, la que estamos conectando, nos va a traer este tipo de columnas, ¿ok? Que simplemente son valores adicionales a los datos que están porque están relacionadas en SQL. Ahora bien, si yo le quito las columnas quitadas y las filas filtradas, son pasos que son perfectamente plegables a la consulta. Es decir, Power Query lo que está haciendo es, ok, tú me estás diciendo que quite columnas y que filtre las filas en donde la columna Celsamón sea mayor a 1000. De esta manera estoy eliminando cosas que no necesito para traerme y trabajar. ¿Ok? Pero estos pasos, ¿cómo sé yo si están plegando o no? Si tuviésemos el data flow, aquí van a aparecer como un iconito que parece una base de datos, así de esos tubitos que estamos acostumbrados a ver como base de datos. Va a aparecer activado en verde. Si está en verde, la consulta está plegando. Si está en rojo, la consulta sencillamente no está, no plega. O sea, ahí se rompe lo que es el plegado de consulta. Porque a lo mejor estás añadiendo un paso que no tiene traducción en la fuente de datos. No lo puede hacer allá. Entonces ahí te rompe la consulta y a partir de ahí en adelante, entonces se configuran queda todo guardado en la memoria o se va a utilizar todo lo que es el motor utilizando memoria interna. Y eso obviamente repercute también en el rendimiento. Si bien ganamos un poco de velocidad, repercute en el rendimiento de nuestra consulta. Porque vamos a tener que ir a viajar a la fuente, traernos, viajar, traernos, viajar, traernos y así sucesivamente. ¿Cómo sabemos eso aquí en el desktop? Botón derecho. Y si esta opción de aquí, como ustedes la ven ahí en pantalla, está perfectamente nítida, o sea, está nítida como las demás. Fíjense que aquí editar configuración está como grisácea, ¿no? Como casi transparentosa. Si está de esta manera, quiere decir que el paso no está plegando. ¿Ok? Pero si está de esta forma, sí está generando plegado de consulta. Y eso lo que genera es un código nativo, una consulta nativa, con un esquema más o menos de SQL donde le está diciendo, oye, seleccioname solamente estas columnas de la base de datos que te estoy indicando, la columna, la tabla de venta, y tráeme esas columnas solamente. Por ahora, en este paso. Cuando vamos al paso de fila filtrada, fíjense que todavía sigue estando nítida, por lo tanto estamos continuando con el plegado. Y aquí esa sentencia. O sea, ya hay unas instrucciones adicionales donde le estoy diciendo, ahora vete a la columna Celsamón y tráeme aquellos datos que sean mayores a 1000 unidades monetarias. Dólares, guaraníes, pesos, lo que sea. ¿Ok? Lo que esté ahí representado. Muy bien. Este es el plegado tradicional. Si yo hago un paso adicional, ya vamos a ver de todas maneras cómo se rompe la consulta. Si yo llego a hacer un paso adicional que rompa la consulta, por ejemplo, observen que yo tengo unas fechas aquí. Voy a hacer simplemente un paso para que esto quede un poquito asentado. Yo de esta fecha le voy a decir que me traiga cuál es el día de la semana que corresponde. ¿Okay? Solamente eso. El nombre del día de la semana que corresponde a esa fecha. Yo sé que muchos dirán aquí, bueno, pero eso está en una tabla calendario, o sea, ¿para qué te la va a traer? Solamente estoy amplificando aquellos pasos para fines didácticos que no pliegan. ¿Ok? Entonces, vámonos acá. Yo le voy a decir aquí en agregar una columna, por ejemplo, aquí está activada la opción de fecha, y en fecha le voy a decir que en el mes me traiga el nombre del mes. Eso me va a agregar una columna con la función date mock name, tipo de texto, va a nombrar el nombre del mes y todo lo demás, ¿no? Aquí la tenemos al final con el nombre del mes. Bueno, había dicho el nombre de la semana, pero bueno, vamos a dejarlo en el nombre del mes. Si nosotros hacemos botón derecho ahora, observen que ahora ya pasa a ser invisible o prácticamente no nítido lo que es la consulta nativa. Quiere decir que hasta ahí, ya a partir de ese paso, ya estoy utilizando memoria interna. Se
rompe la consulta. Si tuviésemos en SQL, aquí el iconito estaría o en rojo o en azul, o en gris. Pero aquí va a estar en rojo porque no puede hacer ese paso directamente en la consulta. Si tuviese en gris, lo que te está indicando es, mira, no lo puedo hacer, pero puede ser un paso plegable. Porque a veces hasta el orden en que hacemos los pasos pueden incidir un poquito en si se pliega o no. Hay pasos que pliegan, pero por el orden en que los colocamos, SQL no los pliega de esa forma, porque SQL piensa de otra forma. ¿Okay? Ahora bien, y aquí vimos que ya se rompe la consulta. Vamos entonces a ver, cuando conectamos, por ejemplo, con la individual. No pongo esta porque esta es la repetida de esta y se me olvidó quitarla. Entonces aquí, database, vamos a actualizar un poquito esto. Y en el origen, fíjense ahora SQL Database cómo funciona. Voy a poner el editor avanzado para que veamos mucho mejor el código. SQL Database tiene la característica que no tiene su predecesora, que es, bueno, ya aquí me estoy conectando al servidor, me estoy conectando a la base de datos específica, y en el tercer argumento, fíjense que le estoy colocando el campo query. Tengo el mismo de Creative Navigation Property. Lo que le estoy diciendo aquí, ya se la estoy poniendo en false para decirle solamente ve a navegar directo al punto. No te vayas a estar navegando por toda la base de datos. Ve directo al punto. Y aquí lo configuramos como false. Siempre les digo, viene como true, pero aquí lo configuramos como false. ¿Ok? Y aquí está una sentencia simple, que es lo mismo que hicimos en el paso de plegado de consultas tradicional, que es seleccionarme las columnas, ¿ok? De la tabla venta, donde el Sersamón sea mayor a 1000. ¿Ok? Donde la columna Sersamón sea mayor a 1000. O sea, solamente tráeme estas columnas y filtrame esta. Una sentencia sencilla, aquí puede ser una sentencia mucho más compleja, siempre y cuando, obviamente, los que sepan SQL mucho mejor que yo no soy experto en SQL, pero pueden hacer una sentencia mucho más robusta, digamos, ¿ok? Y aquí vienen y dicen, ok, mira, ya tengo el 1000, hago la sentencia, voy a la base, hago la consulta, la ejecuto y me la traigo. Ok, pero ¿qué pasa si agregamos un paso que es perfectamente plegable? Porque este es otro paso de filtrado, solamente que aquí en este caso le estoy diciendo que ahora filtre la columna set quantity, que sean las cantidades mayores a 10. ¿La podemos incluir aquí? Por supuesto que la podemos incluir aquí en la sentencia, pero lo estoy haciendo así para fines de ejemplo en este caso. Si yo agrego las filas filtradas, observen ahora que si presiono botón derecho, aquí entonces me está diciendo que el plegado se ha roto. Y no hay manera de activarlo de nuevo. No hay manera. Después de que yo genero la sentencia aquí, ya no hay manera de continuar el plegado. Ahí muere el plegado. Por eso les digo, si lo van a hacer de esta forma, traten de que la sentencia sea lo más robusta posible, traten de traerse todo lo que puedan del SQL hacia acá, para después entonces, si se va a romper el plegado, bueno, ni modo, que siga. Y a veces uno dice, bueno, no tiene sentido de que si yo puedo seguir plegando con el código, ¿por qué entonces agrego un paso plegable? Es para que ustedes se den cuenta que si lo agregan, pero es que lo pude agregar en el código. Bueno, entonces vayan, modifican un poco la sentencia y vuelven otra vez. ¿Ok? Pero esto era para que ustedes vieran que se rompe la consulta. Y ya no se puede hacer más nada. Después de aquí, todo lo que se haga, sea plegable o no sea plegable, va a funcionar con la memoria interna. Nosotros nos vamos al siguiente ejemplo, que ya es el uso de Value Native Query. Y aquí es donde vienen un poquito las similitudes. Y es lo que les decía un poco. Value Native Query es una función interna, o sea, es una función nativa, como también son los conectores, una función nativa dentro de lo que es Power Query. Pero necesita que ya los datos se hayan traído desde la conexión. Y es por ello que igual, de todas formas, se tiene que utilizar SQL Database. Solamente que aquí no estamos diciéndole en este parámetro que haga un query. Lo estamos haciendo a través de Value Native Query. Y Value Native Query, fíjense que aquí me dice, ¿dónde está la fuente? La fuente está en el origen, búscala allí. Ahí está la fuente. Eso es lo que te estoy diciendo que es. Vayas y busques. Ya te la traje. Ahora haz tu trabajo. Y en este argumento, en este segundo argumento, está la misma sentencia que vimos en el parámetro query cuando utilizamos SQL Database, solamente que lo estamos haciendo aparte. Y aquí viene lo que es la consulta, lo que es la consulta SQL. ¿Ok? Aquí ya sacamos el paso consulta SQL para ver qué nos trae.
Entonces le decimos aquí listo. Y aquí observen que nos trae el mismo resultado. Las mismas 13 columnas con la columna Sersamón totalmente filtrada. Si nosotros aquí ponemos y chequeamos, vemos que el primer valor, el mínimo valor es 1007,82. También lo pueden ver, obviamente, activando los perfiles de distribuciones de columnas. Muy bien. Ahí pueden ver los valores mínimos, cómo más o menos el perfil de esas columnas. Ya. Pero ¿qué pasa si yo agrego ese mismo paso de fila filtrada o algún paso de fila filtrada o cualquier otro paso que pueda ser plegable? Value NATI Query hace lo mismo que SQL Database. Si yo lo coloco aquí, fíjense que está en que no está nítido. Por lo tanto, se rompe la consulta. Entonces era, bueno, pero si entonces voy a utilizar Value NATI Query para seguir rompiendo la consulta, entonces prefiero utilizar SQL Database, poner el query en ese parámetro de query y listo. Y no ha pasado nada, ¿para qué me voy a complicar la vida? Pero aquí es donde se diferencia Value NATI Query de SQL Database. Si nosotros en ese código, aquí en la consulta, fíjense, voy a ir al editor avanzado porque se ve mucho mejor. Observen que aquí hemos agregado el tercer parámetro, lo hemos definido como null, porque el tercer parámetro es lo que yo les decía al principio de la disertación. Ese tercer parámetro se corresponde al manejo de los parámetros que están definidos dentro de la consulta. Esos parámetros de alguna manera se colocan aquí dentro de la sentencia para que entonces diga, ah, bueno, aquí en la sentencia me estás refiriendo a ese parámetro y entonces yo voy a hacer lo que está en la sentencia. Ahora, esta sentencia, esto lo hace mucho más seguro que su anterior o el SQL Database haciéndolo directamente desde aquí. Porque aquí no hay, o sea, es poca manera de corromper el código a menos que sea totalmente intencional, ¿vale? Pero aquí activamos en el cuarto una de las opciones en el registro con el campo Enable Folding. Enable Folding te permite decir si ya por defecto trae false, por eso no sigue plegando, pero si yo lo cambio a true explícitamente, porque lo estoy cambiando, ahora sí estoy modificando un parámetro opcional, y lo coloco en true, le estoy diciendo a Power Query, sí, tráete todo esto y después trata de seguir el plegado hasta donde llegue. O sea, me va a dejar continuar el plegado, cosa que no hace SQL Database cuando yo a esta sentencia la coloco directamente aquí en este parámetro. ¿Ok? Entonces, fíjense que aquí hemos hecho también un Table Select Row solamente activando el Enable Folding. Y observen que cuando me voy ahora a fila filtrada, botón derecho, y fíjense ya cómo está la consulta nativa activada. ¿Ok? Entonces ya sigue dando el continuado de plegado. Obviamente siempre nosotros podemos hacer que incluir todo lo que podamos dentro de la sentencia. Siempre va a ser la sugerencia principal. Si ustedes se manejan bien en SQL, no en forma básica, o sencillamente vayan al departamento de TI, al que maneja la base de datos, y díganle, mira, yo estoy tratando de conectarme a esta base de datos, pero necesito una sentencia que me traiga solamente esto. No necesito esta tabla así como está, la necesito de esta forma. Entonces, él les creará como una sentencia, obviamente dándole las explicaciones. Oye, yo no estoy entrando a la base de datos y estoy modificando algo allí, solamente estoy pidiendo una consulta. Porque a veces está ese tema de, bueno, que si entras y modificas algo o tocas algo, entonces ahí siempre hay ese tema de la seguridad de los datos, ¿no? Y es válido, es perfectamente válido. Pero entonces tratar de llegar a un conjunto de decirle, oye, genérame tú la sentencia, yo simplemente la pego, tú si quieres puedes validarla y todo lo demás para que tú veas que no te está pasando nada en la consulta. ¿Ok? Ahora vamos. ¿Qué pasa si yo agrego justamente esa nueva columna ahora? A pesar de que le dije que siguiera con el plegado. Como esto es una agregación que no repercute en el plegado, entonces aquí ya ahí sí se rompe el plegado y a partir de este paso en adelante todo lo que hagamos se va a hacer en memoria. ¿Ok? Voy a volver a la presentación. Terminamos un poco en lo que es la demo. Vamos a ir a la presentación para ver unos puntos adicionales entonces de conclusión. Y es que la diferencia clave en el query folding, las dos son distintas en cuanto al query folding. Una quiebra el plegado si se utiliza, siempre y cuando la sentencia se utilice dentro de lo que son los parámetros que están habilitados para ello. SQL Database, ya saben, colocan en el query la sentencia y cualquier paso adicional, filtro, agrupación, joins, o todo lo que sea que se pueda hacer allá, se va a empezar a hacer en la memoria local porque no hay manera de que tú le des continuidad al plegado.
Pero si quieres continuidad plegado, utiliza como complemento la función value NATI query y haz el query no aquí, sino aquí. Hacer el query, establece si quieres seguir plegando la opción de enable folding en true y ella va a seguir plegando la fuente. Comparativas en cuanto a sintaxis entre SQL Database y el value NATI query es que el propósito de cada una. Una es para la conexión, siempre la vamos a utilizar porque siempre es nuestro conector como tal. Más el query es opcional, si lo quieres utilizar o no, si quieres hacer tu plegado de consulta tradicional. El value NATI query es una ejecución de SQL nativo o de Oracle, que se puede utilizar en cualquier lado. Pero esa función de NATI query entonces dice, ok, yo hago el NATI query, o sea, la consulta nativa y te la voy y te la paso. Ok, pero tiene que conectarse primero a la fuente de datos. El query folding es limitado, o sea, se rompe fácilmente. Si utilizan esa opción, se rompe. El value NATI query te permite a través de enable folding configurado en valor booleano de true, continuar con el plegado. Entre el manejo de parámetros se hace en SQL query vía concatenación, o sea, se concatena un parámetro. Y eso es muy riesgoso porque puede hacer corrupto el código. Una persona malintencionada puede hacer algo distinto a lo que se requiere. Y hay un soporte nativo para esos parámetros. ¿Por qué? Porque ahora esos parámetros te van a definir, te van a controlar mejor qué es lo que quieres hacer dentro del código. ¿Ok? No va a haber ninguna sentencia por ahí que le dé una instrucción adicional que permita romper de alguna forma algo o haga algo en las consultas que nosotros no decíamos. Y en el contexto es un conector de origen. Esto es un conector de origen, mientras que esto es una función de valor, lo que les decía. Esto es un conector, pero esta es la función, la que le da continuidad a esa conexión. ¿Ok? La hipótesis de rendimiento, vuelvo y repito, aquí va a depender de la capacidad o de la configuración que ustedes tengan cada uno en su equipo. ¿Ok? Los tiempos pueden variar siendo las mismas consultas, pero por lo general, cuando nosotros hacemos o utilizamos el motor engine local para hacer los plegados de consulta o los plegados tradicionales, entonces los tiempos de respuesta son aproximadamente, por decirle, por un número simplemente en 45 segundos, siempre va a ser mayor. Utilizando SQL Database, nos reporta una disminución en ese tiempo de consulta, pero sigue siendo alta con respecto al uso de Value Native Query. Entonces, pero sin embargo, mi sugerencia es que siempre traten de medir las opciones que tienen para ver si realmente vale la pena el uso de una o de otra, o de otra opción. ¿Ok? También va a depender de la cantidad de datos. Si tienen 100.000 datos, a lo mejor no es mucho, pero si tienen a lo mejor millones y trillones de datos, bueno, ya la cosa empieza a cambiar un poco. Bueno, y obviamente ya no utilizaríamos una de estas opciones, sino otras opciones mucho más avanzadas para lograr traernos los datos y analizarlos, ¿no? Leonardo da Vinci dijo una vez, la simplicidad es la máxima sofisticación. Tratemos de ser lo más simple posible. Menos es más. En algunos casos no es todo. ¿Ok? Pero hay escenarios donde menos es más. ¿Quién les habla? Rafa González, autor del libro La magia de Power Query y los fundamentos del lenguaje M. Soy Microsoft MVP en Data Platform por 2 años. Ahí están mis redes sociales, canal de YouTube, Rafa González Excel BI, y en LinkedIn me pueden conseguir como Rafa González B. No sé si hay preguntas, y si no, bueno, la vamos a Excelente, responder. Muchísimas gracias por atendernos. excelente, excelente. Yo no veo ninguna pregunta de momento. No sé si hay alguien que quiere consultar algo. Están muy tímidos Hugo, hoy. quiero aprovechar más que una pregunta, un comentario, ya que Rafa nos recordó ahí del libro que lanzó el año pasado. Para la gente que viva en Paraguay, estén atentos porque muy pronto vamos a tener sorpresas con relación a ese libro, ¿verdad, Hugo? Vamos a contar la mitad nomás para que se quede ahí la duda y el interés que decís. Sí, 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 sí. Eh, em, Estamos viendo la posibilidad de tener acá unos ejemplares de ese libro para la gente que gusta de la lectura física, ¿verdad? Como dicen, del olor al libro. Entonces, como dice el liceo, estén atentos. En la comunidad vamos a estar
comentando un poco más acerca del libro del profe. No, y agregando un poquito para aquellos que no sean de Paraguay y estén en otra comunidad, Colombia, Argentina, Perú o la misma Chile, se están armando esos grupos de compra. O sea, hay personas que de mi confianza que tienen obviamente ese contexto de poder hacer este tipo de compra. Nosotros con eso conseguimos a veces descuentos con la editorial directamente. Y entonces, obviamente, comprándolo de esta manera, ahorramos mucho más que comprarlo individualmente. Porque yo sé que hay personas que les gusta más igual. A mí me encantan las copias físicas de libros, así como cuando tú escuchas o tienes un grupo preferido, bien sea de lo que sea de música, y dices, bueno, voy a comprar el disco o voy a comprar el CD, esto porque me encanta. Bueno, hablamos de épocas de que no estaba el Spotify, ¿no? Pero antes yo, por ejemplo, si me gustaba un grupo o algo, tenía toda la colección de los discos en CD o en vinil, dependiendo. Bueno, ya fíjense que los clásicos nunca mueren, los viniles están de moda todavía, otra vez por allí, ¿no? Igual sucede con los libros, pues no, sin menospreciar el trabajo de otros autores, pero muchas veces queremos un libro en específico tenerlo allí porque nos gusta hojearlo, nos gusta subrayar, nos gusta tomar notas desde el libro. Así descansamos un poco la vista. Entonces, pero también está en opción, obviamente, de opción electrónica. Si quieren adquirirlo también, está la opción electrónica, perfectamente válido. Es un PDF, ojo, no es PDF, es una aplicación que puedes leer el libro allí, pero no puedes descargar el PDF. Eso en función de proteger los derechos de trabajo que Del tenemos los autor. autores. Sí, Entonces, y no ver esa proliferación de PDF por ahí rodando. Así que bueno, por ese lado tengan eso en cuenta. Pero cualquier persona que esté de otro país, en Argentina tenemos a Paula Bría que se está encargando de eso, en Paraguay está en el Liceo con Hugo, en Perú está Bexa Echevarría también que está por ahí también reuniendo un grupo, y aquí en Chile obviamente pueden contactar conmigo, igual en Colombia está Juan Carlos Camacho por si quieren también contactarlo y armar un grupo, ¿ok? De compra. Bien, no creo, no sé si hay algo más por ahí. en el chat no hay nada. Bueno, nada, entonces agradecerles muchísimo. No sé si ya está el No, por otro favor. disertante por allí, pero aprovecharle que es sábado y qué Gracias, cosas que hacer. gracias a usted, profesor. Gracias, Rafa. Como dijo el liceo, ¿verdad? En 2023, creo que fue la primera vez que te tuvimos y te consideramos ya de la casa, un Muchas amigo de gracias. la casa, un paraguayo más. Bueno, Entonces, esperemos volver a contar contigo en la próxima versión. no, por supuesto. Y el liceo, no Hace sé si poco vos tenés. estábamos hablando con Rafa. Estábamos hablando con Rafa cuando estábamos organizando esta sesión y le preguntaba a él qué bandera te vamos a poner en el perfil, porque para los que no saben, él es nacido en Venezuela, pero vive en Chile, ¿verdad? Entonces, él nos dice, poneme las dos banderas, ¿verdad? Y creo que para el año que viene ya le vamos a poner las tres banderas, le vamos a poner Venezuela, Chile y Paraguay, ya le vamos a poner, ¿verdad? ah, caramba, yo honrado de eso también. A mí, si bien la patria de uno nunca se olvida, la patria de eso no es ni siquiera una marca de identidad, es propio de cultura yo a veces me dicen, bueno, te pongo la de Chile, o te pongo la de Venezuela. Obviamente Chile es mi hogar hoy día y ya tengo ya casi 9 años aquí, entonces por lo tanto el premio de MVP lo recibí estando en Chile, ¿ok? Pues tengo 2 años apenas con el reconocimiento. Entonces para mí es un orgullo representar a ambos países en cuanto a eventos, ¿no? Y como bien le dije al liceo al principio, Paraguay para mí tengo un corazón especial con ustedes porque fueron los primeros que me abrieron esta oportunidad de presentarme internacionalmente en cuanto a eventos. Fue mi primera ponencia, de hecho, en aquel 2023 andaba, bueno, imagínense, más nervioso que bueno que cualquier otra cosa. Todavía uno se pone nervioso, pero ya lo controla mucho más. Entonces, Sí. pero nada, o sea, el corazón siempre también está, así que si me ponen esa bandera también de Paraguay, yo orgulloso de llevarla también. Así que conmigo para A eso. mí, a mí particularmente me gusta mucho contar la historia de Rafa porque también parte de la comunidad es el ayudar a las personas a que uno pueda desarrollarse. Y si bien el mérito de Rafa es 100% de él, yo lo quiero usar como ejemplo porque
imagínense, él en el 2023 hizo su primera disertación, seguramente como nos está contando ahora, con mucha ansiedad, con mucho miedo, inclusive de repente, y han pasado ¿cuánto? Han pasado 3 años, y el salto que diste desde ese comienzo hasta ahora fue increíble realmente. Hoy sos autor de libros, sos conferencista internacional, y por qué hago toda esta MVP. historia? Porque es importante que las personas se den cuenta que animándose a participar, a hacer un poquito algo que está fuera de su zona de confort, uno puede romper ese miedo y puede llegar muy lejos, ¿verdad? Entonces lo uso como ejemplo para inspirar a otras personas que puedan recorrer este mismo camino que hizo Rafa y lograr todo lo que él logró y mucho más. Entonces por eso siempre me gusta recordar su historia y las personas que no sabían de repente todo ese recorrido que él tuvo en estos pocos años, hasta dónde le pueden llevar. Así Ah, bueno, mismo. imagínate, bueno, Eliseo, me acaba de, de emocionar un poco. Mira que yo soy muy emotivo, muy emocional. Sí, o sea, yo he hablado a veces y digo, bueno, cómo estaba uno hace unos años y todo en 3 años mira todo lo que se puede hacer, todas las cosas, bueno, en realidad en 5 más o menos, pero uno lo viene trabajando de antes, pero de 3 años para acá, verdad que ha sido bastante eh, confortante en el sentido de que, bueno, no solo recibes un reconocimiento en la comunidad, sino que también recibes un reconocimiento de la misma Microsoft, recibes el respeto de tus compañeros aquí dentro de Chile, dentro de la comunidad internacional. Estoy de copiloto con Walter en eventos que se hacen por aquí, locales o internacionales. Ya tuvimos la oportunidad el año pasado de hacer un internacional que se va a seguir repitiendo en toda LATAM, es nuestro sueño. Por ahora este año es en Argentina, ya el año que viene ya veremos dónde se va a realizar, pero simplemente es eso, pues, ese amor de comunidad y esas cosas que uno dice, bueno, me quiero involucrar en todo esto. Hay personas que de repente a lo mejor tienen ese nervio de mostrar algo o de sentirse que, bueno, yo sé, pero ¿cómo lo muestro? Muéstrenlo. O sea, aquí estamos, las puertas están abiertas. Aquí todos ganamos. Todos ganamos. Ustedes ganan, nosotros ganamos en aprendizaje, ustedes ganan en experiencia, pero muestren. O sea, hay tanto talento por allí que uno dice, wow, o sea, gente que tú sabes que conocen el tema, que hablan del tema y tú dices, ¿por qué? Pero muéstralo. No, no, que yo no puedo, no me gusta estar frente a cámaras. Apaga la cámara, pero muestra y habla de lo que quiere. O sea, y después uno poco a poco va aprendiendo esa cámara y ya te desenvuelves de otra forma, ¿no? Y todavía falta mucho para aprender. Yo siempre digo que considerarse un eterno aprendiz es la base de todo. O sea, no demos por hecho todo lo que conocemos. A veces nos enteramos de cosas que se supone que son básicas y no son tan básicas. Y decimos, ay, esto se podía hacer. Sí, de hace tiempo. Ah, bueno, mira, no lo sabía. Y las cosas siguen mejorando. Entonces, estamos en un mundo cambiante, tenemos que seguir aprendiendo, avanzando, porque si no, ya va a llegar un momento en que, mira, si lo que sabías antes y no mejoraste en el tiempo con esto, te vas a quedar detrás. Y aquí la idea de la comunidad es que aquí nadie va delante de nadie. Todos vamos uno al lado del otro porque todos avanzamos en la misma velocidad. Si alguien se queda atrás, vamos y lo buscamos y lo traemos y lo volvemos a colocar aquí. Así es esto. Así que aprovechen estos espacios, ¿verdad que sí? Ese es mi mensaje. Gracias, Rafa, gracias, en serio. Y no sé, Liceo, si es que ya le liberamos al profe, a Rafa. No, si es por mí, sigue hasta las 2 de la tarde, pero estoy seguro que tiene una lista larga de otros lugares donde le están esperando. Así que nada más agradecido como siempre y nos vemos muy pronto nuevamente con él. Vale. Bueno, muchas gracias. Se les quiere. Hasta luego, Chao. profe.